Hola, buenas tardes. Nos conectamos ahora para ver lo que está pasando en estos momentos en las calles de Barcelona, la capital regional de Cataluña. Lo que vemos es evidente, ¿no es cierto?, una serie de protestas, de manifestaciones que hay que decir comenzaron durante la jornada del lunes bien temprano, se extendieron hasta prácticamente la medianoche del día lunes y este martes, por cierto, bien temprano comenzaron nuevamente a protestar los manifestantes ahí en Barcelona. ¿Por qué se están produciendo estas violentas protestas en algunos sectores? Bueno, básicamente por la condena, por la sentencia que entregó durante la mañana de ayer lunes el Tribunal Supremo Español, que condenó entre 9 y 13 años de prisión a 9 líderes independentistas catalanes. Para que hagamos un poco de historia, esto partió en octubre del 2017, el 1 de octubre para ser bien precisos, cuando el entonces presidente del gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, convocó a un referéndum. Finalmente se hace ese referéndum. Un par de días después hace la declaración unilateral de independencia y después, a fines de ese octubre del 2017, el 27, declaran finalmente la independencia de manera oficial, la independencia de Cataluña, algo que por cierto no gustó para nada en Madrid, en España, y por tanto el entonces presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, convocó a un artículo particular de la Constitución española, el 155. ¿Qué permite ese artículo? Deshacer el gobierno catalán, anular el parlamento y por tanto convocar nuevamente elecciones. Apenas ocurre eso, recordemos, se va del país Carles Puigdemont, el entonces presidente de la Generalitat. ¿Y qué pasa con los otros líderes independentistas? Bueno, muchos de ellos se quedaron finalmente en territorio español, específicamente en Barcelona, y fueron rápidamente detenidas por las autoridades locales. Estuvieron hasta aquí, están en prisión preventiva ya más de 18 meses y luego se inicia un juicio en febrero de este año que concluye durante la jornada del día lunes con esta sentencia histórica. Lo decíamos, 9 años, entre 9 y 13 años de prisión para esos 9 líderes. La condena más alta fue para Oriol Junqueras, quien era en ese entonces el ex vicepresidente del gobierno catalán. Él tendrá 13 años de prisión, es la condena máxima a la que han llegado. ¿Cuáles son los delitos que finalmente se le imputaron a estas 9 personas? Sedición y malversación de fondos públicos. No a todos el delito de malversación de caudales públicos, pero sí el delito de sedición. También estaba pidiendo la Fiscalía Española el delito de rebelión, un delito mucho, pero mucho más grave que el de sedición, el que si se hubiese aceptado finalmente por parte del Tribunal Supremo hubiesen arriesgado una condena de hasta 25 años de cárcel, pero finalmente los abogados del gobierno español decidieron que el delito más grave que habían cometido era el de sedición, por el que finalmente fueron condenados, lo decíamos, entre 9 y 13 años de cárcel. Pero esa condena está desatando lo que estamos viendo ahí en imágenes, estas serie de protestas en distintas partes de la región catalana, principalmente, hay que decirlo, evidentemente en su capital, en Barcelona, pero también en otras ciudades más pequeñitas. En Girona también se han visto una serie de manifestaciones desde bien temprano. Hay que recordar que allá hay 4 o 5 horas más de diferencia, por tanto allá están completamente de noche. Recordemos que las manifestaciones partieron a las 7 de la tarde, 6, 7 de la tarde, hora española, cerca acá bastante más temprano, 1 o 2 de la tarde comenzaron acá en horario de nuestro país, pero estamos viendo que siguen ahí un par de manifestaciones. Lo que estamos viendo ahora en realidad ya son enfrentamientos entre los mozos de escuadra, como se llama a la policía catalana, a la policía de Barcelona, con algunos de los manifestantes que a esta hora siguen en la calle. Hay que decir que esto va a ser un pulso entre los independentistas y las autoridades de Madrid, las autoridades españolas. Va a ser un pulso muy largo y muy importante también, porque recordemos que el próximo mes, en noviembre, hay nuevamente elecciones en España y ahí Cataluña también juega un papel muy importante, porque recordemos que todas las veces que el actual presidente en ejercicio del gobierno español, Pedro Sánchez, ha intentado formar gobierno, no lo ha logrado, y por tanto está esa figura que se llama presidente en ejercicio. Pero en noviembre hay elecciones y lo que pasa en Cataluña es muy importante, y por tanto también es clave el rol que puedan jugar los distintos partidos catalanes a la hora de formar gobierno. Por eso es muy importante y son clave los pasos que pueda dar el gobierno madrileño respecto de lo que está ocurriendo en Barcelona con estas protestas que parten el día lunes
que continúan durante esta jornada de martes y que se espera se extiendan durante toda la semana, incluso con el día viernes, cuando haya una huelga general que ha sido convocada por distintos sectores en Barcelona, en Cataluña, y se espera que esa huelga sea muy masiva en prácticamente toda Cataluña para protestar con esta resolución, con este fallo del Tribunal Supremo Español, que condenó por sedición y malversación de fondos públicos a 9 independentistas catalanes que, como decíamos, hace 2 años atrás hicieron un referéndum que fue calificado como ilegal, al margen de la ley, y posteriormente se declara unilateralmente esa declaración de independencia, que por cierto el gobierno español rechazó de inmediato, condenó y por tanto anuló también al Parlamento catalán y se convocó nuevamente a elecciones. Y lo que pasó también, una vez que se anula ese gobierno catalán, tampoco hubo un reconocimiento internacional a esa declaración unilateral de independencia. Ninguno de los países miembros de Naciones Unidas reconoció esta declaración de independencia unilateral que hizo el 27 de octubre del 2017 las entonces autoridades catalanas lideradas por Carles Puigdemont, el único hombre de los que estaban también ahí requeridos por la justicia, que finalmente no fue sentenciado, que no fue condenado, porque recordemos que él está en Bélgica. El día después de que anularon el gobierno catalán y cuando toman detenidos hasta 9 personas, Carles Puigdemont se fue hacia territorio francés, se fue a Marsella, hay que decirlo, por auto, se escondió en un auto y desde Marsella voló finalmente a Bélgica, donde permanece ahora en calidad, dicen sus cercanos, de refugiado, huyendo de una persecución política por parte de las autoridades de Madrid. Y en cambio, los que lo acusan de sedición y de rebelión dicen que es un prófugo de la justicia. Él dice que, o lo ha dicho en varias oportunidades, que está dispuesto a volver a España sí y solo sí le ofrecen un juicio justo, algo que hasta aquí no ha pasado. No ha pasado, lo digo, que él quiera volver a España. Han hecho el pedido de extradición, de captura internacional. Fue detenido incluso en un viaje que hizo a Alemania. Se aprobó incluso una extradición, pero finalmente fue revocada y por tanto él logró volver a Bélgica, donde permanece ahora, liderando también de algún modo la resistencia y los llamados a que el gobierno catalán tiene la necesidad y también las facultades para realizar un nuevo referéndum y preguntarles otra vez a los catalanes si es que quieren o no ser un país independiente, un proceso secesionista, ¿no es cierto?, que ya comenzó, lo decíamos, hace 24 meses atrás y que tiene este punto más importante respecto de todo este proceso, porque 9 de esas personas que estuvieron liderando ese proceso independentista están ahora en prisión. Lo decíamos, es muy probable que la mayoría de ellos pase entre 9 y 13 años en la cárcel, porque todavía hay unos mecanismos que podrían liberarnos, ¿no es cierto?, de pasar en prisión, como por ejemplo un indulto presidencial. También se están barajando otras fórmulas, recurrir también a tribunales internacionales para apelar, pero lo cierto, lo más concreto, es que esa resolución está generando esas imágenes que estamos viendo ahora en las calles de Barcelona, que lo decíamos, desde muy temprano comenzaron a protestar, pero ya durante la tarde comenzó una manifestación mucho más masiva, que está terminando de esta forma, con barricadas en distintas avenidas de Barcelona, que es la capital regional de Cataluña, donde distintos movimientos sociales, pero en particular los más jóvenes, los universitarios, son los que están liderando, esta protesta social en contra de la condena que sufrieron 9 líderes independentistas. Recordemos que el actual presidente del gobierno regional de la Generalitat ha dicho que esta es una condena ilegal y que ellos tienen todo el derecho, y que lo van a hacer, y que van a insistir en esta idea independentista, que busca finalmente separarse totalmente de España. Recordemos que la figura actual por la que se rige Cataluña es un gobierno autónomo, tiene autonomía, pero sigue siendo parte de España. Lo que quieren ellos es la independencia total, ser un estado aparte, pero hasta aquí las veces que lo han intentado no lo han logrado. La vez que estuvieron más cerca fue, lo decíamos, hace 2 años, cuando hacen este referéndum y luego la declaración unilateral de independencia, pero que, hay que ser bien claro, no fue reconocida primero por el gobierno español y después por ningún otro gobierno del mundo. Y lo que estamos viendo ahora son las consecuencias de ese fallo, que
se entregó durante la jornada del día lunes por parte del Tribunal Supremo Español, que entrega esta condena de entre 9 y 13 años de prisión para los 9 líderes catalanes que lideraron este proceso independentista y que desata ahora esta serie de manifestaciones en las principales avenidas de Barcelona, pero también de otras ciudades de Cataluña, y esto va a tener su punto más importante el día viernes, cuando se realice una huelga general por parte de distintos sectores en ese país, donde, en la región de Cataluña, donde se va a protestar contra esta sentencia. Ellos dicen que es una sentencia histórica, que es totalmente rechazable, incluso la comparan con el proceso o con el fusilamiento, ¿no es cierto?, que tuvo un ex líder catalán en el gobierno de Franco, durante la dictadura de Franco, que fue asesinado un líder catalán. Ellos dicen que esto es tan grave como ese asesinato político que hubo hacia ese líder catalán en la década del 40. Pero esto tiene otro cariz, porque muchos líderes independentistas, los que hicieron este proceso, lo vimos, están tras las rejas, y lo que quiere el gobierno español es que se pasen, que cumplan en plenitud toda la condena que les ha entregado el máximo tribunal español. Vamos a seguir atentos a lo que está pasando en Barcelona, en Cataluña, y sobre todo atentos a esas manifestaciones que siguen a esta hora de la noche. Recordemos que ya deben ser prácticamente las 10, 11 de la noche, y siguen las manifestaciones en Barcelona, las 9:52, 10 para las 10 de la noche en Barcelona. Hemos visto que se comenzó a protestar desde bien temprano, pero todavía a esta hora, cuando ya prácticamente son las 10 de la noche, siguen algunos manifestantes en la calle. Hay barricadas en distintas avenidas, y eso se espera que ocurra también durante la jornada de miércoles, jueves y sobre todo el viernes, ya para terminar, cuando se va a realizar, lo decíamos, esta huelga general. Bueno, lo dejamos hasta aquí este informe, este contacto, pero vamos a seguir nuevamente informando si es que aumenta o recrudece la violencia en las calles de Barcelona. Que tengan muy buenas tardes.
Raúl. ¿Dónde está Jordi? Dice que viene bajando. Hasta acá.
Vale, gracias. Pero está solo, no está con